Entonces, lo que vamos a ver en esta clase son funciones armónicas y vamos a empezar a ver las funciones elementales del capítulo 4, ¿de acuerdo? Entonces, bien, vamos a partir del hecho, un hecho que todavía no hemos visto, ¿sí? Y es que una función analítica tiene derivadas de cualquier orden. O sea, si esto lo vamos a ver en el capítulo 5. Si una función es analítica, eh, sus derivadas también son analíticas, de cualquier orden. Entonces, una función analítica tiene derivadas de cualquier orden, y no solo eso, sino que las derivadas siempre van a ser continuas, porque recuerden que las derivadas parciales siempre van a ser, bueno, van a ser continuas, ¿verdad? Las derivadas de primer orden, pero como, digamos, si la primera función es analítica, su derivada también es analítica, y las derivadas parciales de esa función también van a ser eh, continuas, ¿verdad? Entonces, esos dos hechos se usan, y está en el libro, la forma como se usa, para mostrar que hay una relación entre la parte real e imaginaria de esta función compleja y esta ecuación diferencial parcial, ¿sí? Bueno, algunos de ustedes yo sé que no han visto ni ecuaciones diferenciales, no han llevado ecuaciones diferenciales, mucho menos ecuaciones diferenciales parciales, ¿verdad? Bueno, una ecuación diferencial es una ecuación en la cual aparecen derivadas, ¿verdad? Y lo que se busca ahí no es un valor numérico, lo que se busca es una función que cumpla esa ecuación diferencial. Y lo mismo una ecuación diferencial parcial, ¿verdad? Así como esta, aquí se busca yo una función phi que satisfaga esta ecuación diferencial. Entonces, eh, que satisfaga esta suma de derivadas parciales de segundo orden, ¿verdad? ¿Sí? O sea, la suma debe dar cero. Entonces, a esta ecuación que tenemos acá se le llama la ecuación de Laplace. Ecuación de Laplace. A esto, a esto se le llama, a esta suma que tenemos acá, se le llama el Laplaciano. ¿Sí? Laplaciano. Y se puede escribir así. ¿Sí? Y también, bueno, entonces la ecuación de Laplace se puede escribir de esta manera. Recuerden, este símbolo se llama nabla, ¿verdad? Ustedes lo vieron ustedes lo vieron en cálculo 2, ¿recuerdan? Este operador así, es nabla. Y lo usamos para el gradiente, ¿verdad? Eh, bueno, eh, entonces vamos a tener una definición. ¿Por qué les pongo esta ecuación diferencial? Bueno, porque las soluciones de esta ecuación diferencial, ¿sí?, tienen un nombre específico, que es el que vamos a ver acá. Y aquí tengo la definición. Una función de variable real de dos variables, o una función de dos variables reales, pueden decir. Phi, una función de variable real, de dos variables, phi, con variables x e y, y que tiene derivadas parciales de primer y segundo orden continuas en un dominio D, y que satisface la ecuación de Laplace, se dice que es armónica en D. ¿De acuerdo? Entonces, claro, las funciones analíticas son un buen candidato, ¿verdad? ¿Sí? Las funciones analíticas son un buen candidato, por lo que les estaba explicando antes. Si una función analítica, perdón, sus derivadas también son analíticas. Y recuerden que nosotros vimos que la derivada de una función compleja, una función de variable compleja, la podemos encontrar de esta forma.
parcial de u con respecto a x más i parcial de u de v, perdón, aquí, con respecto a x. Entonces, es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Esta es la derivada. Entonces, las derivadas parciales de la parte real e imaginaria serían las segundas derivadas parciales de la función original, ¿verdad? ¿Sí? Porque, bueno, aquí también esto puedo ponerlo en términos de las derivadas parciales de v con respecto a, de u y v con respecto a y, ¿verdad? Entonces, estas ya sabemos que son continuas. Y también las de con respecto a y, de u y v con respecto a y. Entonces, claro, esta sería la parte real e imaginaria de la derivada, ¿verdad? Y como esta también es analítica, entonces la segunda derivada parcial de u con respecto a x sería continua. Y la segunda derivada parcial de v con respecto a x también es continua. La segunda derivada parcial de u con respecto a y es continua. La segunda derivada parcial de v con respecto a y también es continua. ¿De acuerdo? Entonces, resulta que las funciones complejas analíticas son un buen candidato para que su parte real y su parte imaginaria pues sean armónicas. Y aquí tenemos un teorema. Vamos a suponer que la función compleja es analítica en un dominio D. Entonces, y esto es lo que dice el teorema, entonces las funciones u y v son armónicas en D. ¿De acuerdo? Es por lo que les dije antes, ¿verdad? Es por lo que les dije antes. Eh, son continuas. Y bueno, eh, para ver que cumplen la ecuación de Laplace, lo que se usa es que las ecuaciones de Cauchy-Riemann. De hecho, les voy a mostrar el libro. En la prueba, eh, bien, aquí está la prueba. La- eh, ¿Sí? Se usa el hecho de que las ecuaciones de... se usa el hecho de que, bueno, las ecuaciones de Cauchy-Riemann, o sea, parcial de u con respecto a x es igual a parcial de v con respecto a y parcial de u con respecto a y es igual a menos la parcial de v con respecto a x. Lo que se hace es encontrar la segunda derivada parcial de cada una de ellas. Por ejemplo, la segunda derivada parcial de u con respecto a x cuadrado sería esta derivada de acá. Y la segunda derivada parcial de u con respecto a y cuadrado, ¿sí?, sería esta de acá. Ahora, si nosotros hacemos la suma de esta con esta, por el hecho de que son continuas, el hecho de que tanto las derivadas como las funciones son continuas, nos asegura que esta es igual a esta. ¿Recuerdan? Eso lo vieron en cálculo 2 también. Las derivadas parciales mixtas son iguales cuando las funciones y sus derivadas parciales son continuas. Y en este caso lo son. Entonces, esto es igual a esto. Entonces, si yo sumo esto más esto, lo que voy a tener es el valor de 0, ¿verdad? Y lo mismo se hace con la parcial las parciales de v respecto a x y a y. Se hace exactamente lo mismo. Se usan las ecuaciones de Cauchy-Riemann y se busca la segunda derivada parcial. ¿Sí? Y se suman. Y se usa el mismo hecho, ¿verdad?
Entonces, eso es. Aquí estamos probando en esta parte que U es armónica, porque U está cumpliendo esta ecuación. No sé si está clara esta parte. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy bien. Recuerden, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta en algún momento, no duden en hacerla. Entonces, de esa forma se prueba que las funciones U y V, que me forman una función de variable compleja analítica, son continuas. ¿Ven cómo se usa el hecho de que es analítica, verdad? Como sabemos que es analítica, bueno, sus derivadas son continuas, existen, son continuas. Entonces, todo eso se usa para probar que es cierto. Entonces, cada vez que vean una función de variable compleja analítica, sus partes real e imaginaria son funciones armónicas. Es decir, cumplen la ecuación de Laplace. Cumplen la ecuación de Laplace. Bien. Estas funciones se usan en cuestiones de temperatura y potencial eléctrico, si más no me equivoco. Bien. Vamos a ver ahora otro punto que son las funciones armónicas conjugadas. Para eso, vamos a suponer que U es una función armónica. Entonces, si es posible encontrar otra función armónica real, ¿verdad? ¿Sí? De dos variables, tal que U y V satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en ese dominio D, entonces la función V se llama una armónica conjugada de U. ¿Sí? Es más, si nosotros sumamos esas dos funciones de esta manera, si hacemos esta función de variable compleja, U más IV, esa función va a ser analítica. Noten toda la relación, ¿verdad? Noten toda la relación. Entonces, el punto es, yo tengo una función U, que es una función de dos variables, que yo sé que es armónica en algún dominio. O sea que la ecuación de Laplace. ¿Sí? Cumple la ecuación de Laplace en algún dominio. Yo sé eso. Entonces yo puedo si yo puedo encontrar otra función de dos variables, de variable real, de dos variables, y estas dos funciones satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces decimos que esta es la armónica conjugada de esta, una armónica conjugada de esta. ¿De acuerdo? Entonces, dada una función, nosotros vamos a tener que encontrar otra. Para eso les voy a mostrar un procedimiento acá, que los que ya llevaron ecuaciones diferenciales van a recordar el método de encontrar ecuaciones, cuando las ecuaciones eran exactas, cuando las ecuaciones diferenciales eran exactas, es más o menos parecido al método. Entonces, primero tenemos este problema acá, que nos dice que verifiquemos que esta función es armónica. Claro, si sabemos que es armónica, podemos encontrar la armónica conjugada, ¿verdad? Si no, no. En algún dominio apropiado, ¿verdad? Luego, lo que vamos a hacer es encontrar una armónica conjugada de esta función. ¿De acuerdo? Y vamos también a formar una función analítica con estas dos funciones. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos al primer punto, que es probar que U es armónica.
Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ver que cumpla la ecuación de Laplace. Para que sea armónica tiene que cumplir la ecuación de Laplace. ¿De acuerdo? Así que vamos a hacer dos ejercicios en uno cada uno. ¿Sí? Bien, entonces, lo único que tenemos que hacer es encontrar las derivadas parciales de segundo orden. Y aquí las tengo, ¿verdad? Tengo la segunda derivada parcial con respecto a x. Bueno, la primera derivada parcial es, bueno, con respecto a x, derivo solo esto es constante. Sería e a la menos x seno de y. La segunda derivada parcial, con respecto a x siempre, sería menos e a la menos x por seno de y. Hago lo mismo con la segunda derivada parcial de u, pero con respecto a y. Me queda que es e a la menos x seno de y. Claro, si yo sumo esto, parcial cuadrado de u con respecto a x, más parcial cuadrado de u con respecto a y cuadrado, sería esto, lo tengo, más esto. Claramente son iguales, pero con distintos signos, eso da 0. ¿Sí? Por tanto, cumple la ecuación de Laplace. ¿Sí? Cumple la ecuación de Laplace. Por lo tanto, es una función armónica. ¿De acuerdo? Es una función armónica. Bien. Ahora, suponiendo que existe la V, armónica conjugada, entonces nosotros sabemos que U y V deben cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿verdad? Entonces yo sé que la parcial de V con respecto a Y es igual a la parcial de U con respecto a X. Es decir, parcial de V con respecto a Y es igual a esto, E a la menos X seno de Y. ¿De acuerdo? Recuerden las ecuaciones, ¿verdad? Y además, yo sé que la parcial de V con respecto a X es igual a menos la parcial de U con respecto a Y. Entonces, esta es la parcial de U con respecto a Y. Como la tengo que multiplicar por menos 1, entonces, parcial de V con respecto a X es igual a E a la menos X coseno de Y. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es integrar una de las dos. Si integro esta, pues voy a integrar con respecto a Y. Si integro a esta, pues voy a integrar con respecto a X. Ahí lo que quieran, ¿verdad? Yo voy a integrar esta, la primera, y voy a integrar con respecto a Y. ¿Sí? Voy a integrar con respecto a Y. Entonces, recuerdan, ¿verdad? Para integrar ahí de esa forma, simplemente consideramos los demás constantes. Entonces, e a la menos x sería constante por la integral de seno de y. Y la integral de seno de y es menos coseno de y. Por lo tanto, v, ¿sí? Como esta es la derivada de v, si yo integro me quedaría v, ¿verdad? Me quedaría v. Sería menos e a la menos x coseno de y. Más una constante. Pero recuerden que si yo hago esta derivada, ¿sí? Bueno, aquí la constante tendría que ser una función de x, porque como ya integré con respecto a y, al derivar esto con respecto a y, tengo que llegar a esto, ¿verdad? Y si yo derivo una función que depende simplemente de x, como estoy derivando con respecto a y, la derivada sería 0. Entonces tengo que suponer que esta constante no es una constante real, sino que es una función que depende solamente de x. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O alguien tiene alguna pregunta? ¿Hay preguntas hasta el momento? Muy bien. Todo bien. Excelente. Bien, entonces, entonces lo que vamos a hacer ahora es derivar esta función. La voy a derivar con respecto a x. ¿Sí? Integré con respecto a y, ¿verdad? Entonces ahora voy a derivar con respecto a x. ¿Por qué? Porque si derivo con respecto a x, voy a tener la parcial de v con respecto a x. Y voy a poder usar esta función
voy a poder sustituir esto y voy a poder encontrar el valor de g de x, que es lo que ando buscando por los momentos. ¿Sí? Ya sé que la función v es esto, más una constante de x, pero el detalle es que yo necesito saber quién es esta constante, qué es esta constante, ¿verdad? Entonces, para eso voy a derivar con respecto a x. Si derivo con respecto a x, me quedaría e a la menos x coseno de y más la derivada de esta función con respecto a x. ¿Sí? G' de x. ¿De acuerdo? Ahora, este es parcial de v con respecto a x, ¿verdad? Entonces yo puedo sustituir esto. Esto lo tengo acá. Y lo voy a sustituir. Entonces me quedaría que e a la menos x coseno de y es igual a e a la menos x coseno de y más g' de x. Esto es igual a esto, entonces se me cancela. ¿Sí? Se me cancela. Por lo tanto, tengo que la derivada de x es igual a 0. Si yo integro a ambos lados aquí, yo sé que esto es igual a una constante. ¿Por qué? Porque esta ya es una función de una sola variable, ¿verdad? Entonces esto sería una constante. Por lo tanto, g de x es una constante real. Por lo tanto, la función v me quedaría así, menos c a la menos x coseno de y más c. ¿De acuerdo? Y bueno, si nosotros sumamos estas dos funciones, la primera que es u es menos c a la menos x seno de y, más menos c a la menos x coseno de y, más c, es una constante ahí, multiplicada por i, esto sería una función analítica. ¿Sí? Esto sería una función analítica. ¿Quedó claro ese ejercicio? ¿Todo claro? Bien. Muy bien. Vamos entonces con otro similar a este para que quede bien afianzado este procedimiento. Ahora vamos a verificar que la función, esta que tengo acá, es armónica en algún dominio apropiado. Y también vamos a encontrar que una armónica conjugada para esta función u. Y además vamos a formar una función analítica, tal como hicimos antes. Pero en este caso, esta función analítica debe cumplir que f de 1 más i debe ser igual a 5 más 4i. ¿Sí? Eso nos va a ayudar, esta condición de acá nos va a ayudar a encontrar la constante que aquí quedó como c, ¿verdad? Aquí vamos a poder encontrar esa constante que quizás nos quede ahí, ¿verdad? ¿Sí? Bien, nuevamente, a probar que es armónica. Lo que tengo que hacer es encontrar la segunda derivada parcial, ¿sí? En este caso es menos 24xy, ¿sí? Con respecto a x, y la segunda derivada parcial con respecto a y, que en este caso es 24xy. Si yo sumo estos dos, me da 0. Por lo tanto, como cumple la ecuación de Laplace, ¿sí? Segundas derivadas parciales sumadas dan 0, entonces la función es armónica. Si cumple la ecuación de Laplace, la función es armónica. Bien, para encontrar armónica conjugada, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, ¿sí? Deben cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, la parcial de v con respecto a y debe ser igual a la parcial de u con respecto a x, ¿verdad? Y la parcial de u con respecto a x es esta. Está. Y la parcial de v con respecto a x debe ser igual a menos la
parcial de u con respecto a y. Entonces me queda menos 12xy cuadrado más 4x al cubo. Aquí lo tengo. ¿Sí? Es el negativo de la parcial de u con respecto a y. Bien, en este caso, anteriormente, en el anterior, perdón la redundancia ahí, lo que hicimos fue integrar esta, ¿verdad? Con respecto a y. Lo que vamos a hacer en este caso, pues, va a ser integrar esta con respecto a x. Solo para que vean que se puede de las dos formas. Vamos a integrar esta con respecto a x. Si integro esta con respecto a x, me queda, sería menos 6x cuadrado y cuadrado, ¿verdad? Y esto sería x a la 4. Me queda así. Más una constante, que otra vez yo debo suponer que esa constante es una función que depende solamente de y. ¿De acuerdo? Yo debo suponer eso. Porque si yo derivo esto con respecto a x, voy a tener exactamente esto, ¿verdad? Y la derivada de una función que depende solamente de y con respecto a x, pues es 0. Entonces yo debo suponer que esta función es una función que depende solamente de y. Bien, entonces lo que vamos a hacer, como ya integré con respecto a x, entonces voy a derivar con respecto a y. ¿Sí? Para encontrar quién es g de y. Entonces, si yo derivo esta con respecto a y, tengo que la parcial de v, porque esto es v, ¿verdad? Esto es v. Si integramos parcial de v con respecto a x, pues encontramos v, ¿verdad? Entonces sería parcial de v con respecto a y. Esto es 0 y aquí me quedaría menos 12x cuadrado y, ¿verdad? ¿Sí? Más la derivada de esta con respecto a y. Aquí está. Ahora, parcial de v con respecto a y, yo sé que es esto. Acá. Entonces lo voy a sustituir y me queda 4y al cubo menos 12x cuadrado y más 1. ¿De acuerdo? Acá lo que voy a hacer es simplemente déjenme ver, aquí tengo un error. 4y al cubo menos 2x cuadrado y más 1. Estamos bien. Y aquí sería 4y al cubo menos 2x cuadrado y más 1. 4y al cubo menos 2x cuadrado y. Sí, aquí tengo un problema. Aquí me equivoqué. No sé por qué dejé esto. No, no, no. Ya sé cuál es el problema. Es que cuando derivé aquí con respecto a y, esto se hace 0, ¿verdad? Entonces solamente nos queda menos 2x cuadrado y. Sí. Entonces aquí, este 4y al cubo no va. Bien, ahora sí. ¿Sí? Aquí sustituyo por 4y al cubo menos 2x cuadrado y más 1. Claro, esto es igual a esto, entonces se cancela. Solo nos queda es 1 más 4y al cubo aquí. Es 1 más 4y al cubo. Tengo que corregir eso también.
Entonces, voy a corregir esto. Uy, tengo un serio problema entonces, creo. Sí, estamos bien. Voy a tener un problema cuando encuentre la constante, pero ya vamos a corregir. Bien. Entonces, aquí tengo, como esto se cancela con esto, g' de y es igual a 1 más 4y al cubo. Por lo tanto, la integral de esto es y más y a la 4 más una constante, ¿verdad? Entonces, la función v nos queda así. 4y al cubo menos 2x cuadrado más y a la 4 más c. Eso es v, ¿verdad? Ahora, si yo sumo u, que era esto, 4y al cubo menos 4x al cubo y más x, más, ¿qué es más? eh, más i por esta función, entonces esa es una función analítica, ¿de acuerdo? Voy a corregir esto. Ahora, nosotros tenemos acá que, que esta función analítica, esta función, debe cumplir que f de 1 más i debe ser igual a 5 más 4i, ¿sí? Entonces, lo que voy a tener aquí es, simplemente voy a sustituir el valor de x que es 1, el valor de y que es 1, ¿sí? Entonces aquí sustituyo 4 por 1 por 1 al cubo, menos 4 por 1 al cubo por 1, más 1, menos, y aquí multiplicando 4 por 1 al cubo, menos 4 por 1 al cubo por 1, más 1, más es aquí. ¿Sí? Aquí es más. Porque me equivoqué de signo. O sea, aquí es más. Por lo tanto, nos queda, esto es 0, esto con esto es exactamente lo mismo, 0, más 1. Y aquí menos 4 por, esto y esto se cancelan, daría 0. Aquí me quedaría 2 más c. 2 más c. Okay. Y aquí es más, ¿verdad? Quedaría así, ya voy corrigiendo. ¿Sí? Aquí queda 1 más i por 2 más c. Con esto se cancela, como les dije. Ahora, aquí estamos suponiendo que c es un número complejo. Eh, Recuerden que para que dos números complejos sean iguales, eh, la parte real debe ser igual a la parte real y la parte imaginaria igual a la parte imaginaria. En este caso no lo podemos hacer porque suponemos que c es un número complejo. De hecho, debe ser un número complejo porque si no, no cumpliría la igualdad. 1 no es igual a 5. 2 más c podríamos hacer que sea igual a 4, haciendo c igual a 2. Pero no cumpliría la igualdad. Entonces, C es un número complejo. Como C es un número complejo, entonces esto todavía no está escrito en la forma A más I B. Entonces tenemos que llevarlo a esa forma, ¿verdad? Eh, eh, por eso es que no podemos igualar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Ese es el punto. Entonces, vamos a operar aquí. Me quedaría 1 más 2i más
c multiplicado por i. Y esto debe ser igual a 5 más 4i. ¿De acuerdo? Esto que tengo acá. 1 más 2i más c por i debe ser igual a 5 más 4i. Lo que voy a hacer ahora es simplemente, pues, pasar a restar el menos 1 y a pasar a restar el menos 2i. ¿Sí? Entonces me quedaría 5 menos 1. ¿Sí? Quedaría 5 menos 1, me quedaría 4i menos 2i. Entonces, esto me queda que c por i, c por i es igual a 5 menos 1 que es 4, más 2i. Y ahora multiplico por 1 sobre i a ambos lados. ¿Sí? 1 sobre i a ambos lados. Y me quedaría 4 más 2i sobre i. Después multiplico por el conjugado, que sería multiplicar por i. A ambos lados me quedaría 4i menos 2i al cuadrado. Sería menos 2. Así sería. ¿Sí? Simplemente, como dije, ¿verdad? Este 1 lo pasé a restar, 5 menos 1 es 4. Este 2i lo pasé a restar, 4i menos 2i es 2i. Me queda esto, 4 más 2i. Paso el 1, el i a dividir, por decirlo así. 4 más 2i sobre i. Multiplico por conjugado, que es i. Me queda 4i más 2i cuadrado. Esto es menos 2 y esto es menos 1. Si separo aquí, menos 2 entre menos 1 es 2 y 4i entre menos 1 es menos 4i. Por lo tanto, c sería 2 menos 4i. ¿Sí? Voy a corregir aquí la otra parte. Entonces, sería, ¿sí? Cuando dice que multiplica por el conjugado, no debería de ser menos i. Sí, el conjugado es estrictamente menos i. Sí, pero no hay problema con que multiplique por i. Porque lo que quiero es eliminar esa i del denominador. Pero sí, tiene razón. Si es el conjugado, es estrictamente menos i. En eso sí tiene toda la razón. Estoy de acuerdo. Entonces la función nos queda a ver, 4. Nos queda así. ¿Sí? C es 2 menos 4i, lo sustituyo por esto. Y aquí este 2 multiplicado por i, pues sigue siendo imaginario, ¿verdad? Pero menos 4i multiplicado por i, nos queda menos 4i cuadrado, que es 4. Entonces ese 4 lo voy a pasar para acá. ¿Sí? Lo voy a pasar para acá.
Em, y entonces, porque queda real, ¿verdad? Entonces lo voy a quitar de la parte imaginaria. Entonces me quedaría así la función. No sé si está claro ese ejercicio o hay alguna pregunta. Perdón que me equivoqué ahí en ese signo. La función conjugada que andábamos buscando es esa en donde sustituimos el C que encontramos. No, la función conjugada, armónica conjugada es V, esta. F de Z es una función compleja, una función de variable compleja que es analítica, usando las armónicas conjugadas, U y V. ¿Está claro eso? Pero la armónica conjugada es esta, V. F de Z es una función de variable compleja que armamos con esas dos funciones, U y V, que son armónicas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro entonces? Bien, si es así, vamos a pasar a un ejercicio más, un poco más conceptual. Y vamos a suponer que esta función f de z eh, está en coordenadas polares, o sea, sería u de r, θ más iv de r, θ, y que es analítica en un dominio D que no contiene el origen. No contiene el origen porque, por la forma de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿verdad? Entonces vamos a usar las ecuaciones de Cauchy-Riemann en forma polar para mostrar que u de r, θ, o sea, la función u, satisface la ecuación de Laplace en coordenadas polares. O sea que esto es igual a cero. Aquí me falta que es igual a cero. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación de Laplace en coordenadas polares. ¿Sí? Entonces, lo que estamos probando aquí es que dada una función analítica, um, la función que es la parte real cumple, um, es armónica, ¿sí? Es armónica. Algo parecido a lo que se hace en la demostración de que si una función compleja es analítica, sus partes reales imaginarias son armónicas. Entonces, en este caso vamos a probar que esto, solamente que ahora en, en coordenadas polares, ¿verdad? Lo que quiero es que veamos las eh, ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares. Serían estas. Lo que voy a hacer es que las voy a copiar abajo para que las estemos viendo. ¿Les parece? Las voy a copiar abajo para que las estemos viendo esas ecuaciones. Entonces,
Entonces ahora va a ser más fácil, la vamos a estar viendo ahí. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares. Bien, entonces, de hecho ya las tenía copiadas aquí. Parcial de U con respecto a R debe ser igual a 1 sobre R por la parcial de V con respecto a θ. Aquí está parcial de U con respecto a R debe ser igual a 1 sobre R por la parcial de V con respecto a θ. Entonces, lo que voy a hacer acá es, aquí no nos dan más información, no nos dicen quién es U, ¿verdad? No nos están diciendo nada, solamente nos dicen, eso sí, que F es analítica. Lo que yo puedo deducir es que, por ejemplo, la primera, yo sé que esta función es continua y además sus derivadas parciales son continuas. Sus derivadas parciales de cualquier orden, de hecho, porque es analítica. Entonces, ese hecho lo vamos a usar más adelante. Pero ahí no sabemos quién es U. Entonces, usando esto, yo voy a encontrar, usando esta ecuación, yo voy a encontrar la segunda derivada parcial de U con respecto a R. ¿Sí? Como esta ya es la primera derivada parcial, lo que voy a hacer es derivar nuevamente con respecto a R. ¿Sí? Y si derivo con respecto a R, yo voy a tener que derivar eso. Aquí tenemos que recordar algo, ¿verdad? Esta derivada es una función, ¿de acuerdo? Es una función que depende tanto de R como de θ, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que usar aquí la regla del producto para las derivadas. Entonces, yo voy a derivar 1 sobre R, que es menos 1 sobre R cuadrado, por esto, más, copio 1 sobre R, por la derivada de esta ahora con respecto a R, que sería así. Sería la segunda derivada ya, ¿verdad? Primero se derivó con respecto a θ y luego con respecto a R. ¿De acuerdo? No puedo yo deducir que esto depende solo de θ, depende de R y de θ. ¿De acuerdo? Bien, entonces la segunda derivada parcial de U con respecto a R me queda de esta manera. ¿Sí? Me queda de esta manera. Luego voy a hacer lo mismo con la otra ecuación. Yo sé que la parcial de V con respecto a R es igual a menos 1 sobre R por la parcial de U con respecto a θ. Entonces, voy a encontrar aquí, yo necesito la segunda derivada parcial de U ahora, pero con respecto a θ. ¿Sí? Aquí me equivoqué, aquí es... vamos a ver, aquí es θ. La segunda derivada parcial de U con respecto a θ, como es con respecto a θ, entonces R menos R es constante. Entonces sería menos R por la derivada de esta función. Entonces me quedaría así, la segunda derivada parcial. Primero derivé con respecto a R y luego con respecto a θ. Lo que voy a hacer ahora es hacer la suma de la ecuación de Laplace en coordenadas polares. Primero tengo R cuadrado por la segunda derivada de U con respecto a R. Entonces tengo R cuadrado por la segunda derivada parcial de U con respecto a R, que es todo esto, menos 1 sobre R cuadrado, por parcial de U con respecto a θ, más 1 sobre R, segunda derivada parcial de V, pero mixta, ¿verdad? ¿Sí? Más R por la parcial de U con respecto a R, que como todo lo tengo ahora, todo lo voy a dejar en términos de las derivadas parciales, pero de V, entonces voy a sustituir parcial de U con respecto a R, aquí la voy a sustituir con 1 sobre R por la parcial de V con respecto a θ, porque todo quiero que me quede en términos de derivadas parciales de V, ¿de acuerdo? Y también voy a sustituir la última parte, que es la segunda derivada de U con respecto a θ, que ya sabemos que es menos R por la segunda derivada parcial de V mixta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, al simplificar un poco aquí, este R cuadrado se me cancela con este y solo me queda menos parcial de V con respecto a θ. Aquí se me cancela una R y me queda R
por la segunda parcial de v con respecto a θ respecto a r. Aquí se me cancela la r, solo me queda parcial de v con respecto a θ, y aquí me queda esto igual. Esto se cancela con esto, y esto se cancela con esto, y nos da 0. Por lo tanto, acabamos de probar que si... bueno, aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Noten que estas son las derivadas parciales mixtas, ¿verdad? Como yo sé que las derivadas parciales, esta es una función analítica, entonces yo sé que todas las derivadas parciales de primer orden son continuas, ¿verdad? ¿Sí? Y las funciones también son continuas. Entonces, bueno, al menos, bueno, tanto las de U como las de V, ¿verdad? Las que me interesan las de V, ¿sí? Porque estas son derivadas de V. Son derivadas de V. Entonces, como las derivadas parciales son de primer orden, todas son continuas, y existen y son continuas, entonces, y las funciones, la función V es continua también. Entonces yo sé que estas derivadas parciales mixtas son iguales, ¿sí? Son iguales. Por lo tanto, en ese dominio, ¿no? Estamos hablando de un dominio aquí. Entonces son iguales y se pueden cancelar. Y estas pues sí son iguales. Entonces, el hecho de que sea analítica nos ayuda a poder deducir todas esas cosas, ¿verdad? Que nos ayuda a poder usar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, porque si no fuera analítica no se cumplen esas ecuaciones. Y nos ayuda también a ver que las funciones U y V, así como sus derivadas parciales de primer orden, son continuas. Ya sabemos que podemos extenderlo a que sus derivadas parciales de cualquier orden son continuas. Entonces, todos esos conceptos es necesario que los tengamos ahí frescos, ¿verdad? ¿Sí? Para poder hacer los ejercicios. ¿Preguntas con respecto a este? Sí, yo tengo una pregunta en el procedimiento. Cuando hizo creo que empezó a usar la segunda parte de la ecuación de Cauchy-Riemann. Ah, Ahí, sí, ahí. ajá. Esa menos R no debería ser menos 1 sobre R. No, ¿Y por qué? es que aquí lo que hice fue despejar. Ok. Ya, ¿Sí? ya entendí. Ya, ¿verdad? Y noten Perfecto. que eso es importante la parte que dice que es un dominio que no contiene al origen, porque si contiene al origen, R sería 0, ¿verdad? En el origen. Y no existiría ahí no se podría hacer esto. No se cumplirían las ecuaciones de Cauchy-Riemann. No, Perfecto, gracias. perdón. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bien, le voy a enviar el PDF como siempre, ¿verdad? Sí, de todo este capítulo 3, para que le echen un vistazo si quieren, otro vistazo a los ejercicios. Bien, vamos entonces a pasar al capítulo 4. Siempre me olvida cambiarle esto. Vamos a ver un poco sobre funciones elementales. No me voy a meter mucho ahorita en la función exponencial compleja porque ya hemos visto algunas cosas de ella antes. Pero aquí está la definición nuevamente. Y vemos que la función exponencial compleja se define de esta manera. Como e a la x coseno de y más i e a la x seno de y. ¿Sí?
Am, ahí lo que usamos fue la identidad, ¿verdad? De Euler que vimos antes. Em, para hacer esto. ¿Sí? Así se define la función exponencial compleja. Y entonces la parte real es e a la x coseno de y y la parte imaginaria es e a la x seno de y. Además se cumplen todas estas propiedades. E a la 0 es 1. Si tengo una multiplicación de exponenciales, entonces se suman los exponentes, ¿verdad? Una división se restan los exponentes. Una potencia, pues se multiplican los exponentes, lo que ya conocemos. Se cumple también acá. También recordemos que la función exponencial compleja es periódica. ¿Sí? Tenemos que recordar eso, que la función exponencial compleja es periódica. E hicimos esto, ¿verdad? E a la z más 2pi sería e a la x más y, z es x más y, más 2pi por i. Y si nosotros sacamos factor común i, nos quedaría e a la x por más i por y más 2pi, ¿verdad? ¿Sí? Que usando la definición, pues sería esto, e a la x por coseno de y más 2pi más i por seno de y más 2pi. Y nosotros sabemos que si sumamos 2pi al ángulo de coseno, eso queda exactamente el coseno del ángulo original, ¿verdad? ¿Sí? Igual, si le sumamos 2pi al ángulo del seno, eso es igual al seno del ángulo original. ¿Sí? Entonces, esto es exactamente igual a esto. Y esto es e a la z. Por lo tanto, vemos que la función exponencial compleja es periódica y su periodo es 2pi por i, o sea, su periodo es un número imaginario puro, ¿verdad? Un número imaginario puro. En la función exponencial de variable real, eso no sucedía, ¿verdad? ¿Sí? Eso no sucedía. Bien, tenemos este teorema en el cual la función exponencial e a la z es entera y su derivada está dada por esto. Bien, para ver qué se entera, me voy a meter a esto, pero vamos a ver así rápido. Aquí en el libro. ¿Cómo probamos que una función es entera? ¿O qué es una función entera? Para recordar un poco ahí los conceptos. A ver. ¿Alguien que me diga? ¿Qué es una función entera? ¿Cómo probamos que una función es entera? Cuando es analítica en todos los puntos. Muy bien, cuando es analítica en todos los puntos de C, ¿verdad? Exacto. Y para probar que es analítica, ¿qué hacemos? Si cumple las de Cauchy-Riemann en el punto, serían analíticas, ¿no? De hecho, deben cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann en un dominio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero además debe cumplir que las funciones u y v tienen que ser continuas en ese dominio y también las derivadas parciales de primer orden deben ser continuas en ese dominio. Entonces, bueno, eso es lo que se hace, ¿verdad? Si hacemos las derivadas parciales, si ustedes derivan, por ejemplo, si derivamos, bueno, nosotros sabemos que e a la z es esto, ¿verdad? Entonces, esto es u y esto es, bueno, aquí está u y v. Si yo derivo parcial de u con respecto a x, eso es e a la x coseno de y, ¿verdad? Queda igual. Y si yo derivo v con respecto a y, sería e a la x, derivo seno, que es coseno de y, e a la x coseno de y. Vemos que parcial de u
con respecto a x es igual a la parcial de v con respecto a y. Además, si yo derivo la parcial de u con respecto a y, eso me queda menos e a la x seno de y. ¿Sí? Y si yo derivo esta con respecto a x, me queda e a la x seno de y. O sea que esta y esta son iguales, excepto por el menos, ¿verdad? Entonces se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, y eso se cumple en todos los puntos del plano complejo, ¿verdad? Además de eso, esta función es continua, porque ya sabemos que la exponencial es continua, ya sabemos que el coseno es continuo, entonces la multiplicación de funciones continuas es continua, ¿sí? Hablando de la continuidad de funciones de dos variables, ¿sí? Igual acá, esta es continua. Sus derivadas parciales, que son igual exponenciales y trigonométricas, son continuas, ¿verdad? Entonces, vemos que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en todo el plano complejo, y además sus funciones, las funciones muy v son continuas y sus derivadas parciales de primer orden son continuas. Entonces, se cumple todo el teorema suficiente para la analiticidad de una función. Entonces, esta función es analítica en todo C. Por lo tanto, decimos que es entera. Y en cuanto a la derivada, pues lo que se hace es usar la fórmula de la derivada que vimos, ¿verdad? Sería parcial de u con respecto a x más parcial de v con parcial de v con respecto a x. O también se puede usar parcial de u con respecto a y más menos parcial de v con respecto a y, ¿verdad? ¿Sí? Pero si usamos esta, parcial de u con respecto a x, pues queda ya la x coseno de y. Y la parcial de v con respecto a x, otra vez queda e a la x seno de y. Entonces, esto es exactamente e a la z. ¿Sí? Entonces vemos que la derivada es exactamente la misma, al igual que en una función de variable real. ¿De acuerdo? Y entonces eso es algo muy importante. El saber que la función exponencial es entera. Y bueno, saber que la derivada es exactamente la misma función, al igual que en las funciones de variable real. ¿Alguna pregunta? Por el momento. ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver un poco sobre el módulo de esa función, el argumento de esa función y el conjugado de esa función. ¿Sí? Primero, lo que vamos a hacer es escribir w igual a e a la z, y e a la z escrito de esta manera. Si lo escribimos en coordenadas polares, nos quedaría de esta manera. ¿Sí? Por lo tanto, observamos que R es exactamente e a la x. Y observamos que θ es y. θ es igual a y. Pero no solo y, ¿verdad? Sino que y más 2nπ, porque recordemos que si le sumamos 2nπ, vamos a tener los mismos valores de coseno de y y de seno de y, ¿verdad? ¿Sí? Porque son periódicos. Periodo 2π, ya sabemos. Entonces, tenemos que el módulo de esta función, es e a la x. Y además tenemos que el argumento es aquí es el argumento de e a la z. ¿Sí? El argumento de esa función es y más 2nπ, donde n es cualquier entero, ¿sí? Incluyendo 0. Entonces, aquí tenemos que observar algo. Como el módulo de e a la z, es e a la x,
Y además, vemos que e a la x no puede ser 0. ¿Sí? E a la x no puede ser 0. Entonces vemos que el módulo de e a la z no puede ser 0. Por lo tanto, e a la z no puede ser el número complejo 0. Así como sabemos que e a la x no puede ser 0, ¿verdad? Entonces, e a la z tampoco puede ser 0 más 0i. ¿Por qué? Porque el módulo es mayor que 0 y el módulo solo puede ser 0 cuando estamos en el origen, ¿verdad? ¿Sí? Además, lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que e a la z sí puede ser un número negativo. ¿De acuerdo? E a la z sí puede ser un número negativo. O sea, en el caso de e a la x, no, sabemos que eso es imposible, ¿verdad? Pero e a la z puede ser un número negativo. Ya el complejo, ¿verdad? La función compleja. Bien, vamos a hacer un ejercicio con esta función. Vamos a probar que la función e a la z es una función 1 a 1 en esta región. X puede ser cualquier X, pero Y va a estar entre menos pi y pi. Prácticamente lo que estamos diciendo aquí es que va a tener el argumento principal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a probar que la función es 1 a 1 en esa región. Miren, el detalle es que, y más adelante lo vamos a usar aquí en la función logarítmica, el detalle es que ustedes saben que una función, para que pueda tener inversa, debe ser 1 a 1. ¿Recuerdan eso? ¿Qué es una función 1 a 1? Ese es un concepto que se dio en 110, ¿verdad? Entonces, yo sé que hace quizás mucho tiempo ahora en 110, pero deberían recordarlo. ¿Qué es una función 1 a 1? ¿Alguien que me lo diga? ¿Nadie? Voy a recordar un poco entonces. Bien, ¿qué es una función 1 a 1? Una función 1 a 1 es una función tal que no puede tener dos imágenes iguales con distintas preimágenes. Es decir, por ejemplo, y igual a x al cuadrado tiene la misma imagen 1 con las preimágenes 1 y menos 1. Y así ocurre con un montón de ejemplos más, ¿verdad? Otro fácil de ver es la imagen 4 con preimágenes 2 y menos 2. Ahora, por ejemplo, y igual a x, la imagen 1, la imagen 1, la única preimagen que tiene es 1. La imagen 2, la única preimagen que tiene es 2. Y así, ¿verdad? Entonces, eso también lo veíamos con el criterio de la recta horizontal, ¿verdad? Y esa recta tocaba a la gráfica en más de un punto, entonces esa función no es 1 a 1. ¿Sí? O inyectiva también se le llama, ¿verdad? No es inyectiva. Ahora, en el caso de la recta, observan que solo la toca en un punto. Y no importa dónde haga esta recta horizontal, va a tocar en un solo punto.
Entonces, el detalle es que una función 1 a 1 o inyectiva tiene inversa, pero una que no es inyectiva no tiene inversa, ¿verdad? Al menos que restringamos el dominio. Entonces, vamos a ver más adelante que la función, ya lo vamos a ver en más detalle, o lo voy a ver ahorita de una vez. La función e a la z no es inyectiva, no es 1 a 1. Acá no podemos hacer el truco de trazar una línea horizontal, ¿verdad? Porque no tenemos la gráfica de e a la z. Necesitamos 4 dimensiones, como mencioné antes. Pero sí podemos observar que no es inyectiva por el hecho de que es periódica. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, z, e a la z más 2pi, i es igual a e a la z. De hecho, e a la z más 4pi por i es igual a e a la z. Entonces, va a tener exactamente la misma imagen para z, para 2pi, para 4pi por i, para 6pi por i, y así sucesivamente. ¿Sí? Cada 2pi, tenemos exactamente la misma imagen. Entonces no es inyectivo. ¿Está claro ese punto? ¿Están por ahí todavía? Bueno, voy a suponer que está claro entonces. Entonces lo que vamos a probar aquí es que, ya dije que no es inyectiva, ¿verdad? No es 1 a 1, ¿sí? Porque es periódica. Lo que voy a probar ahora es que sí es inyectiva, pero si restringimos la región. Entonces, si la región es de menos infinito a infinito en x, pero y lo restringimos de menos pi a pi, que sería el argumento principal, ¿verdad? Entonces vamos a ver que sí es inyectiva. Lo que hacemos para probar que una función es inyectiva es que nos damos, suponemos que con 2 preimágenes me da la misma imagen. Y vamos a llegar a una vamos a llegar a alguna contradicción, ¿sí? Vamos a suponer entonces que estas 2 preimágenes, Z1 y Z2, me producen la misma imagen, ¿sí? Entonces yo tengo que W es igual a E a la Z1 y W, que es la misma imagen, es igual a E a la Z2 en esa región. Entonces, ¿qué pasa? O mejor dicho, lo que voy a tener es que E a la Z1 es igual a E a la Z2, ¿verdad? Porque como son iguales, entonces yo puedo igualar esto a esto. Ahora, usando la definición de exponencial compleja, yo tengo que E a la Z1 es esto. Y E a la Z2 es esto de acá. ¿Sí? Entonces, yo sé que el módulo tiene que ser igual. O sea, si es el mismo número complejo, el módulo tiene que ser igual. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Y ya sabemos que el módulo es la parte e a la x, ¿verdad? ¿Sí? Donde x es la parte real de z, ¿verdad? En este caso x1 y en este caso x2. Entonces, e a la x1 debe ser igual a e a la x2 porque este es el módulo y aquí también este es el módulo. Y los módulos tienen que ser iguales. Si es el mismo número complejo, el módulo es igual. ¿De acuerdo? El argumento puede variar, recuerdan, pero el módulo es igual. Entonces, tengo que e a la x1 es igual a e a la x2. Ahora, aquí estamos en el terreno de funciones de variable real. En funciones de variable real, yo sé que la función exponencial
es inyectiva, ¿verdad? Por lo tanto, en ese caso, x1 tiene que ser igual a x2, forzosamente, porque ya conocemos cómo funciona en funciones de variable real, a la x, ¿sí? Eso sabemos que es inyectiva, o 1, 1. Entonces, x1 tiene que ser igual a x2. Debe cumplirse es que seno de y1 es igual a seno de y2 y coseno de y1 debe ser igual a coseno de y2. Deben cumplirse esas dos cosas a la vez. ¿De acuerdo? Deben cumplirse estas dos cosas a la vez. ¿Sí? ¿Verdad? Aquí lo veo como X, ¿verdad? Pero en realidad estamos tratando con valores de Y. ¿Sí? Estamos tratando con valores de Y. Por ejemplo, yo sé que para seno, este y este son la misma imagen con dos preimágenes distintas. Pero para coseno no va a ser así. O sea, para seno sí, pero para coseno no. ¿De acuerdo? Y lo mismo en cualquier otro punto. Por ejemplo, el otro que les mostré. En este punto, la imagen es igual que acá, con dos preimágenes distintas. Pero el detalle es que coseno va a ser diferente. Y lo mismo si lo vemos con coseno. Por ejemplo, el coseno de y, acá y acá, es igual, con dos preimágenes distintas. Pero el seno va a ser diferente y eso nos salva la vida, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo ven? Ahora, eso ocurre solamente en el rango de menos pi a pi, ¿verdad? Nuevamente, si yo tengo si esto es y sub 1 y esto es y sub 2, ¿sí? Yo sé que seno de y1 va a ser igual a seno de y2, pero coseno de y1 no va a ser igual a coseno de y2. ¿De acuerdo? Ahora, en este punto de acá, ¿sí? En este punto de acá, seno de y1 va a ser igual a seno de... Si este es y1, seno de y1 va a ser igual a seno de y2 y coseno de y1 va a ser igual a coseno de y2. Y en este punto de acá, seno de y1 va a ser... Perdón. Si esto es y1 y esto es y2, ¿sí? Y esto es y2. En este caso, seno de y1 es esto y seno de y2 es esto, es igual, ¿verdad? Y además, coseno de y1 es esto, coseno de y2 es esto y son iguales, por ejemplo, para verlo fácilmente. Pero en menos pi y pi, entre menos pi y pi, eso no se va a dar. No se va a dar. ¿Sí? No se va a dar. La única forma que se podría dar es en menos pi y en pi, porque aquí el seno de pi es 0, ¿verdad? Y el seno de menos pi es 0. Y también se cumple que el coseno de pi es 1, menos 1, perdón. Y el coseno de menos pi es menos 1. Pero el detalle es que menos pi no está incluido. ¿De acuerdo? Menos pi no está incluido. Pero, porque es de menos pi, noten aquí cómo va la cosa. Va de menos pi a pi. De menos pi a pi. Incluyendo el pi, pero no se incluye el menos pi. Entonces, en ese caso, se daría, ¿verdad? De que seno de
si esto es y1 y esto es y2, este valor de seno es igual a este valor de seno y este valor de coseno es igual a este valor de coseno. Se cumplen las dos cosas a la vez. ¿Sí? Se cumplen las dos cosas a la vez. Pero resulta que pi menos pi no está incluido. Entonces lo excluimos. De ahí en todos los demás puntos no se puede dar. No se puede dar. Pero, como les digo, si nos salimos de menos pi a pi, y lo voy a ver con otro valor. Vaya, digamos que este es y1, ¿sí? Este es y1, y este es y2. En este caso, el valor de seno es este, que es igual a el valor de seno que tenemos acá. ¿Sí? Si esto es y2. ¿Sí? Si esto es y2. Y el valor de coseno es este, que es el mismo valor de coseno que tengo. Vamos a ver. ¿Sí? Acá, el mismo valor de coseno. Este valor de coseno acá es igual a este mismo valor de coseno acá. Saliéndonos de menos pi a pi. Bien, creo que me extendí bastante en esa explicación, pero tiene que quedar claro, ¿verdad? Espero que todos lo hayan entendido. Bien, el plan era hoy empezar con la función logarítmica compleja. Creo que ya nos pasamos un poquito de la hora. Entonces, mañana vamos a empezar con esto.